Muy buenas, bienvenidos a Canal ICET. Continuaremos con la clase de física para ingreso a la Universidad Tecnológica Nacional. Bueno, estábamos viendo en la clase anterior sistemas de fuerzas, hemos visto los ejemplos de fuerzas perpendiculares, fuerzas colineales. Bien, y ahora vamos a ver, antes por supuesto de ver esto de fuerzas concurrentes, vamos a borrarlo, vamos a ver fuerzas oblicuas, cómo se trabaja. Entonces a mí me dice, ¿cómo sé yo que son oblicuas? ¿Por qué me dicen así? Este sería, vamos enumerando los ejemplos, tercer ejemplo, vamos a poner el cuarto ejemplo. Me dice F1 de 60 newton, F2 de 30 newton, formando un ángulo alfa de 120 grados. Entonces yo sé que la fuerza resultante sería, sabiendo que son oblicuas ya, sería la F1 al cuadrado más la F2 al cuadrado más el doble producto de F1 por F2 por el coseno del ángulo alfa. Entonces vamos a reemplazar en esta fórmula y calcularla a la fuerza resultante. Tenemos la raíz cuadrada de 60 newton al cuadrado más 30 newton al cuadrado más el doble de 60 por 30 por coseno de 120 grados. Entonces puedo poner todos estos números directamente en la calculadora. Vamos a ver. Perdón, se movió la pizarra sin querer. Vamos a poner estos números en la calculadora. Tenemos entonces 60 al cuadrado más 30 al cuadrado más todo por 60 por 30 por coseno de 120 grados. 120 grados. Entonces me queda 2700 newton cuadrado. Saco la raíz de 2700. Sale 30 raíz de 3, que es 51.96 newton aproximadamente. Bien. Entonces ahí tengo el módulo de la fuerza resultante. Bien, no sé, vamos a poner acá, esto es el módulo de la fuerza resultante. Si yo quiero hacer un método gráfico para hacer esto, tengo que usar semicírculo y regla. Entonces vamos a poner nuestro semicírculo y regla que usamos. Una regla y un semicírculo. Voy a hacer más pequeño para poder trabajar. El gráfico. Y la regla también más pequeña. Ahí tenemos. Entonces recuerden que para hacer los gráficos lo que primero tienen que hacer es establecer una escala de fuerza para poder dibujar en su hoja. Entonces en una esquina de la hoja ponen escala de fuerza, observamos los números, podremos poner 10 a 1. Entonces, si yo digo 60 dividido en 10, me va a dar de 6 centímetros, y 30 dividido en 10 me va a dar de 3 centímetros. Entonces vamos a dibujar una fuerza de 6 newton, de 6 centímetros, desde acá hasta acá, y una fuerza de 3 centímetros. Mucho cuidado acá con las fuerzas, tienen que estar perfectamente horizontal. Vamos a ver, ahí está puesto el tamaño, nada más que esta no me salió perfectamente horizontal. Vamos a mover un poquito, ahí está. Entonces, tenemos nuestras dos fuerzas, ponemos nuestra regla, tenemos una de 3 centímetros y tenemos la otra que mide 6 centímetros.
Bien, vamos a borrar entonces la regla. Vamos a establecer nuestro sistema de ejes coordenados para poder dibujar. Entonces, aprovecho el semicírculo, ya lo tengo puesto. Vamos a poner nuestro sistema de ejes coordenados. Se traza, siempre el semicírculo usted tiene que tratar de que coincida con la línea horizontal. Entonces tenemos ahí, sería nuestro eje Y. Sería desde acá, ahí tenemos nuestro eje Y. Tenemos desde acá nuestro eje X. Se ha desplazado un poco, vamos a darle un poquito para abajo. Entonces ahí creo que está puesto. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, entonces nosotros tenemos nuestro sistema de coordenadas. Ya puedo correr mi semicírculo no lo puedo correr porque tengo que marcar el ángulo. Tengo que marcar un ángulo de 120 grados. Se me corrió el semicírculo, perdón. Ahí está. Ahí marco mi ángulo de 120 grados. Vamos a marcarlo con un color rojo, 120 grados. Entonces tengo 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120 sería aquí. En esta línea, entonces, marco la línea de 120 grados. Sería desde ahí. Vamos a marcar bien. Vamos a poner acá el centro. ...120 grados. Vamos a marcar entonces con una línea 120 grados desde acá hasta acá. Entonces, por supuesto, ese no es el tamaño del vector. Bien, borramos el semicírculo. Entonces, lo que tengo que hacer es cada una de estas fuerzas, ponerla en cada uno de los sistemas de ejes coordenados. Entonces, vamos a agarrar esta fuerza, la vamos a poner aquí. Tengo la fuerza F1. Después tengo esta fuerza, que tengo que ponerla sobre la línea que tengo ahí. Vamos a ver si la pongo acá. Ahí está. La saco entonces a la línea guía. Ahí tengo mi fuerza. Esa fuerza está con un ángulo de 120 grados. Entonces lo borramos. ¿Qué tengo que hacer? Usar el método del paralelogramo. Copiamos esta fuerza y la trasladamos para acá, usando dos reglas. Una regla y una escuadra, perdón. Y le vamos a poner, como es una línea de conducción, así. Y vamos a poner esta de acá hasta acá. Ahí. Entonces, vamos a marcarla también con un colorcito amarillo. Entonces, mi resultante va a ser la línea que va desde acá hasta acá. Entonces, ahí tengo la fuerza resultante. Y si ustedes la miden, debe medir aproximadamente 51.96 centímetros. Pueden poner una regla y apoyar sobre la misma fuerza resultante y medirla. Es decir, ustedes, bueno, yo acá ya la borré a la regla, a ver, porque recuerden que yo le cambio el tamaño, vamos a ver. Esto era de 6 centímetros, entonces, vamos a ver, ahí más o menos. Entonces, un poquito más pequeña, ahí. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, si yo quiero medir en mi caso particular, ustedes directamente apoyan las reglas sobre esto y miden. Yo lo que tengo que hacer es sacar una copia de la fuerza, ponerla de manera horizontal y medirla con la regla, es decir, apoyo sobre esto y mido. Porque no puedo hacer girar la regla. Entonces fíjense que da aproximadamente 51, que es lo que tenemos acá. O sea, si ustedes dicen 51,96 dividido en 10, les va a quedar de 5,19 centímetros, que es lo que yo tengo acá. Entonces, efectivamente coincide el cálculo.
Entonces ahí este ejercicio prácticamente está terminado. Este sería entonces la fuerza 2 y este que está acá, vamos a marcarlo acá. Este que estaba acá era el que estaba aquí, que habíamos puesto con celeste, o sin querer. Este era la fuerza 1. La fuerza 1. Entonces ahí terminó este ejercicio. Estas flechitas que ustedes ven acá con amarillo no son flechitas, en realidad son líneas de puntos que se traza para poder trazar el paralelogramo y luego trazar la diagonal del paralelogramo y obtener la fuerza resultante. Bien, si a mí me piden la dirección de esta fuerza resultante, tendré que usar las componentes rectangulares para calcular la dirección de esta fuerza resultante, porque yo tengo que calcular el ángulo que forma con el eje X. ¿Está bien? Incluso también puedo usar herramientas de trigonometría. Pero para calcular esto vamos a usar el siguiente ejemplo, donde ya pondremos el sistema de fuerzas concurrentes, donde usaremos las componentes rectangulares para calcular la fuerza resultante. Entonces vamos a ver en otra hoja las fuerzas concurrentes. Las fuerzas concurrentes. Vamos a ver entonces fuerzas concurrentes. El tipo de ejercicio es el siguiente. Me dan un listado de fuerzas con sus ángulos correspondientes. Vamos a hacer de a 3. Vamos a poner, por ejemplo, 30 newton con un ángulo de 0 grados. Vamos a poner 60 newton con un ángulo de 150 grados. Y vamos a poner 90 newton con un ángulo de, que le pongamos beta, que le pongamos tita, de 210 grados. Vamos a poner 240 grados. Ahí. Entonces, bueno, para comenzar a hacer los cálculos debo, por supuesto, hacer el gráfico. Entonces, vamos a establecer nuestra escala de fuerza como corresponde. Escala de fuerza, vamos a elegir 10 a 1, 10 newton en un centímetro. Entonces digo 30 newton dividido en 30 newton dividido en 10 me va a dar de 3 centímetros. Vamos a poner con rojo acá, que estos equivalen a 3 centímetros. 60 dividido en 10 de 6 centímetros. Y 90 dividido en 10 de 9 centímetros. Perdón. Vamos a poner un poco más pequeña para que no salga tan grande el dibujo. Vamos a poner 40 newton acá. Así me quede 4 centímetros. Bien. Entonces lo que tengo que hacer ahora es un sistema de coordenadas, usar un semicírculo y una regla. Vamos a marcar nuestro semicírculo y regla. Vamos a hacerlo más pequeño. Hacemos también. Vamos a hacerlo más pequeño. No tan pequeño tampoco. Si no, después no lo podré identificar el gráfico bien. Entonces, hacemos lo siguiente. Agarramos nuestro semicírculo, ponemos en la hoja cuadriculada o hoja rayada y marcamos. Obviamente tenemos que marcar el eje X y el eje Y. Lo vamos a marcar con una línea amarilla. Vamos a marcar con una línea el eje X y el eje Y. Tenemos así. Así. Tenemos nuestro sistema de coordenadas. Vamos a marcar el centro, el punto rojo, el centro, para poder identificarlo. Y vamos a empezar a dibujar los diferentes vectores con sus ángulos correspondientes.
Por ejemplo, el primero me dice con 0 grados, el que sigue con 150, aquí tengo 110, 120, 130, 150, entonces acá voy a tener que trazar un vector, y después el otro me dice que mide el ángulo θ es de 240, aquí tenemos 210, 20, 30, 240, que sería acá. Más o menos. Entonces vamos a borrar 240 es así. Bien, ¿nos ven ahí? Ahí dice 240. Bueno, entonces vamos a medir nuestro tamaño de vectores con diferentes colores. Vamos a poner la fuerza 1 de 3 centímetros. La fuerza 2 de 6 centímetros. La fuerza 3 en un color naranja. No, naranja no, porque si no, no se va a ver. Vamos a ver qué color podemos elegir. Amarillo, rojo. ¿Cómo elegir rojo? No, rojo no. Tengo un verde, un amarillo. Azul. Vamos a ver, espero que se pueda ver. Vamos a medir una fuerza de 4 centímetros. Entonces ahí tengo mis 3 fuerzas. Entonces, vamos a sacar la regla y marcar cada una de las fuerzas. Entonces la primera es de 3 centímetros, que es la línea verde. Entonces, está a 30 grados. Bueno, antes que nada, yo voy a marcar los ángulos, perdón, de 0 grados. Entonces esta va acá. Acá. Después tenemos la fuerza 2, que mide 6 centímetros, que sería esta la que está con morado. Vamos a hacerla girar y trasladarla. Obviamente yo lo hago aparte, pero ustedes lo pueden graficar sobre el mismo dibujo de la hoja. Ahí tenemos la fuerza 3, perdón, la 2 de 6 centímetros. Y tenemos esta línea azul que es a 240 grados. Vamos a dar la vuelta. Más o menos por acá. Hacerlo girar. Vemos acá. Observen más o menos ahí. Quiero ver. Si están bien marcados. Bien. Vamos a sacar entonces esto. Ya no lo necesito. No, lo vamos a dejar ahí nomás tranquilo. No lo quiero sacar. Si yo quiero ver si coincide con los 30 grados, puedo trazar una línea para ver si apoye bien. Si se observan ahí, perfectamente está bien. Entonces ahí están marcados nuestros ángulos correspondientes, nuestras fuerzas correspondientes. Entonces ahí ya tengo las fuerzas. Entonces vamos a borrar el puntito sin que se borre la fuerza. Si no se puede, no se puede. Bien. Entonces ya tengo cada una de mis fuerzas. Vamos a marcarlo. Por ejemplo, la morada era la fuerza 2, la verde era la fuerza 1 y la azul era la fuerza 3. Entonces lo que tengo que hacer es, bueno, vamos a hacer primero el método gráfico para ver si sale. Vamos a trazar entonces, vamos a marcar la fuerza 3. Se elige la fuerza, se traza y se hace un paralelogramo con la fuerza 1 y la fuerza 2. Le vamos a cambiar el color, lo vamos a hacer con amarillo y con línea de punto para que no nos confundamos. Veamos si lo marca. No lo marca. Bien, bueno, no importa. Y ahora vamos a marcar acá, con la fuerza 1, vamos a trazar una paralela y vamos a poner aquí. Vamos a bajar un poquito más. Ahí está. Entonces,
Ahí ya puedo trazar la primera resultante, que le llamaremos resultante 1. Vamos a marcar con un celeste la resultante 1, que es la línea que va desde acá hasta acá. Esa le llamaremos R1. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? La fuerza 1 y la fuerza 2 se reemplazaron por la resultante 1. Entonces ahora tengo que trazar una línea paralela a la resultante 1 y ponerla en el extremo de la fuerza 3. Esto se llama método del paralelogramo. Y trazamos una fuerza paralela a la 3 en el extremo de la resultante 1. ¿Perdón? Bueno, vamos a copiar. Ahí. Entonces, ahí ya está formado mi sistema, mi paralelogramo. Entonces ya puedo trazar la verdadera resultante. Vamos a trazarlo con una línea más gruesa. Más gruesa. Y vamos a marcar con un color rojo la resultante que va desde acá hasta acá. Ahí está nuestra resultante. Y se llama R. Volvemos entonces. Ahí está. Entonces yo ya tengo mi resultante, tengo resuelto de manera gráfica este ejercicio. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Observen lo que tengo que hacer en su machete. Si ustedes se fijan, tengo que hacer todo este cálculo para calcular las componentes rectangulares y luego calcular la resultante con estas fórmulas que tenemos acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Comenzamos. Div. Tengo la fuerza 1x, la fuerza 1y. La fuerza 2x, la fuerza 2y. La fuerza 3x, la fuerza 3y. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar con un estándar medio. Entonces la fuerza 1, recuerden que la componente x es con coseno, o sea que sería 30 por coseno de 0. Y la otra va a ser 30 por seno de 0. Vamos a ver la fuerza 2 en x, 60 por coseno de 150, 60 por seno de 150. La F3 es 40 por coseno de 240, 40 por seno de 240. Entonces ya teniendo los ángulos, puedo ir a la calculadora. 30 por coseno de 0 es 30, 30 por seno de 0 es 0. 60 por coseno de 150, entonces tengo 60 por coseno de 150. Tengo menos 51.96 y 60 por seno de 150 tengo 30. 30.000. Luego ponemos 40 por coseno de 240. 20. Y 40 por seno de 240. Me sale menos 34.64. Bien, una vez que yo tengo los valores, tengo que ver si coincide con las direcciones de cada una de las componentes en el gráfico, porque tengo que ponerle los signos. Entonces vamos a agregar los signos. Observamos, F1 apunta para la derecha, F1x y F1y serán positivas. F2x
aquí está la F2 con morado, es izquierda arriba. Es decir, negativa, positiva. La F3X, que está con azul acá, es izquierda abajo, la componente rectangular. Las dos son negativas. Entonces siempre tienen que controlar si coinciden estos signos que ustedes han puesto con los cálculos. Lo que vale es lo que yo he puesto con rojo acá, porque eso es ya observado desde el gráfico bien hecho. Entonces ahora lo que tengo que hacer es calcular la resultante X, que es la suma de todas las fuerzas en X. Entonces va a ser 30 más menos 51 más menos 20. La resultante en Y va a ser 0 más 30 más menos 34.64. Vamos a la calculadora. Sería 30 más menos 51.96, porque hago la regla de los signos, más por menos 20. Tengo menos 41,96. Y la resultante en Y, 30 menos 34.64. Tengo un valor de menos 4.64. Newton. Calculo la resultante como la raíz cuadrada. Esto sería el módulo de la resultante. La raíz cuadrada de cada una de estas componentes al cuadrado. Menos 41,96 al cuadrado más menos 4,64 al cuadrado. No es necesario ponerle la unidad, lo pueden poner al final del resultado, la unidad. Entonces, vamos a calcular con la calculadora 41.96 al cuadrado. No es necesario ponerle el signo porque siempre se queda positivo, más 4.64 al cuadrado. Me sale 1178, le saco la raíz, me queda 42.21 newton. Si ustedes lo hicieron bien, yo puedo copiar esta resultante de acá, puedo copiarla. Ustedes pondrían las reglas directamente. Como yo no puedo hacer tirar la regla en la pizarra, ustedes ponen la regla directamente sobre esto y tienen que medir esto, ¿no? Si ustedes lo dividen en la escala, tiene que dar 4,2 centímetros más o menos. Entonces, mido, pongo sobre la regla, me tiene que dar 4,2. Miren eso, prácticamente es el mismo resultado. Entonces está bien hecho el ejercicio. Lo que me falta ahora es calcular la dirección o ángulo que forma la resultante con el eje X. Entonces pongo tangente menos 1 de la componente en Y, que es menos 4.64 newton dividido en menos 41,96 newton. Entonces, tacho, tacho. Vamos a la calculadora. Shift tangente menos 4,64 dividido en menos 41,96. Me queda 6,31 grados. Si ustedes hicieron bien, este alfa sería el pequeño ángulo que yo tengo acá. Si ustedes ponen el semicírculo, efectivamente eso mide un ángulo aproximado de eso. Vamos a ver acá. Si yo quiero poner el semicírculo, vamos a tener que extender la línea de acción de la fuerza resultante. Vamos a ver cómo podemos hacer para verificar ese ángulo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a extender la línea de acción de la fuerza resultante sobre esta línea. Hasta ahí más o menos. Pongo el semicírculo, que coincida el 90 y el 0, aproximadamente, si ustedes ven ahí. Entonces, no sé si ustedes se dan cuenta que el ángulo que yo tengo desde acá hasta acá es aproximadamente 6 grados. Miren eso, acá es 5, 6.
6.3 grados. Este ejercicio salió de manera perfecta. Coincidió todo. Es importante que coincida el cálculo con el gráfico, o por lo menos que sea aproximado. Entonces ahí termina este ejercicio. Y quería comentarles que he visto también que en este tipo de ejercicios, en exámenes, ya veremos en ejercicios de exámenes, no solo le piden la resultante, sino que también le piden lo que se llama equilibrante. Entonces, si yo quiero trazar la equilibrante, tengo que trazar la línea de acción de la resultante. Vamos a poner la línea de acción de la resultante y tirar en un ángulo de 180 grados en dirección opuesta a la resultante. Entonces, si a mí me pidieran la equilibrante de esto, trazo la equilibrante desde acá hasta acá y sería del mismo tamaño. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a marcar lo siguiente, vamos a marcar la resultante. Vamos a evitar moverlo. Vamos a marcar acá. Vamos a poner al revés. Y esa sería la equilibrante. Vamos a ver si le podemos cambiar el color. Sí, ahí está. Vamos a hacerlo girar. Ahí más o menos. Observen. Ahí. Eso sería la equilibrante. La fuerza equilibrante es una fuerza que contrarresta la resultante. Es decir, la anula. Y si me dicen que calcule el módulo de la fuerza equilibrante, el módulo de la fuerza equilibrante es igual al módulo de la fuerza resultante. Es decir, que efectivamente el módulo es 42.21 newton. Y para calcular el ángulo del equilibrante es el ángulo de la resultante más 180 grados. Siempre es así. Entonces observen, si yo tengo que recordar que, bueno, acá este ángulo que me daba acá de 6.31, en realidad, si ustedes lo ven, o sea, es el ángulo que tengo acá, pero siempre cuando ustedes marcan la dirección se mide con el OX positivo. Entonces, yo tendría que usar un semicírculo, vamos a ponerlo de nuevo el semicírculo para ver lo siguiente. Yo tengo que ponerlo el semicírculo ahí y medir el verdadero ángulo que tengo. Vamos a ver si podemos marcar acá la línea esta de acción. La muevo para acá, que tenía ahí más o menos. Ahí. Entonces, el ángulo que yo tengo que medir en realidad, porque muchas veces cuando le dan la respuesta es el ángulo que va desde acá hasta acá. Es decir que en realidad la verdadera dirección va a ser 180 grados más esos 6.3 grados. O sea que en realidad la dirección es 186.3 grados. Bien, ese es el ángulo de la resultante, dirección de la resultante. Ahora, si ustedes quieren calcular el ángulo de la equilibrante, va a ser los 186.3 grados más 180. Entonces, si yo lo sumo con la calculadora, más 180 y más 180. Me va a dar 366 grados el ángulo del equilibrante. $366 grados el ángulo del equilibrante. Aproximado. 366.3 grados. Si ustedes consideran que el ángulo siempre se mide con respecto al eje X, lo pueden encontrar así en la respuesta, o bien también lo podrán encontrar, le podrían decir que en realidad 366 grados, 366.3, es lo mismo que poner 6.3 grados. Recuerden, este sería el ángulo de la fuerza equilibrante. Entonces, ahí quedaría completo este ejercicio, que lo que hice es modificarle la consigna para llevarlo a uno de examen. Muy bien. Bueno, entonces con esto terminamos lo que sería lo que se reconoce como sistema de fuerzas. Hemos visto los diferentes casos con ejemplos.
El tema que sigue sería estática, donde aprenderemos a usar, a calcular las tensiones y usar, por ejemplo, momentos para calcular algunas incógnitas que nos pueden pedir en algunos ejercicios. Muy bien. Eso es todo por hoy. Les deseo muchas gracias. No se olviden suscribirse al canal DICET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.